Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar acerca de las infiltraciones. Principalmente, hoy hablaremos acerca de las infiltraciones en el hombro. Agradecemos el aporte de literatura que nos dio el doctor Cristian Eduardo Hernández y por otra parte busqué un poco más de información. Bueno, las infiltraciones a nivel de las articulaciones son una técnica importante, el cual nos puede ayudar no solamente como método terapéutico, sino también como diagnóstico y a veces para poder disminuir el dolor en un paciente. Es importante conocer perfectamente la anatomía, así como las superficies las cuales nos guían para poder realizar este procedimiento. Y hay que recordar que aunque parece ser un método sencillo, siempre lleva un protocolo o una serie de pasos para tratar de disminuir los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar porque es un medio invasivo. Bueno, estas infiltraciones constituyen una medida temporal que suele complementar a otras medidas terapéuticas. En la mayoría de los casos, la infiltración en ausencia de rehabilitación física, a lo mejor el uso de alguna órtesis, la administración de AINES, pues prácticamente nos puede llevar a una recurrencia del proceso cuando no se lleva el tratamiento adecuado. Ahora, antes de infiltrar, como les mencioné, hay que conocer la región anatómica de forma tridimensional. ¿Por qué? Porque esto nos permite guiar o pensar hacia dónde tenemos que dirigir, cuáles son las estructuras que nos vamos a encontrar y hacia dónde tenemos que dirigir, por ejemplo, nuestra aguja tratando de poner el medicamento o lo que vayamos a infiltrar en el punto específico. Entonces, para poder definir, necesitamos conocer los puntos anatómicos de referencia. Entonces, sabemos que existen protrusiones óseas o tejidos blandos, los cuales son fácilmente identificables, solamente hay que estar familiarizados con ellos, que nos van a servir como referencia para poder realizar este procedimiento. Es importante que aunque ya lo hayamos hecho muchas veces, siempre marcarlos. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando está inflamado el hombro o en pacientes que son un poquito más gorditos o con sobrepeso, sí es difícil poderlas palpar. Entonces nosotros al hacer este marcaje podemos saber o estar con mayor certeza de que el procedimiento es el adecuado. Ahora, las indicaciones, como ya les mencioné, bueno, es un auxiliar diagnóstico, nos puede servir para realizar aspiración y análisis de líquido sinovial. A veces ahí existen algunas técnicas en las cuales se realiza la infiltración, se realiza la exploración y, como se dice, son clínico-diagnósticas. ¿Por qué? Porque estamos tratando el problema y al colocar muchas veces, al infiltrar, se quita el dolor, entonces eso comprueba que nuestra sospecha clínica era la adecuada. Auxiliares terapéuticos en osteoartrosis, artritis, enfermedades por depósito de cristales, sinovitis, bursitis, tendinitis, pinzamientos nerviosos, aunque eso está más enfocado y se lo dejaríamos más a los que hacen clínica del dolor, que ya más bien lo hacen guiados, y a veces bloquean nervios específicos para algunas patologías, fascitis o derrames articulares. Ahora, contraindicaciones. Es muy importante preguntar siempre al paciente alérgico o cuáles son sus antecedentes, si es o no alérgico a algún medicamento. Aunque normalmente el tipo de medicamento que se utiliza en estos procedimientos son esteroides, lidocaína o los ácido hialurónico, sí es importante preguntarlos, porque se puede dar el caso en que a lo mejor entremos a algún vaso
o que el paciente sea alérgico y no lo sabemos y pues esto se convierte en una emergencia, aunque el proceso de absorción es lenta, pero pues nunca está exento de presentar un choque anafiláctico, ¿no? Por ejemplo, en grandes tendones, en el caso de infiltraciones de corticosteroides, por la posibilidad de infiltrar directamente el tendón y que éste presente una ruptura. El daño potencial a estructuras aledañas también es importante en pacientes inmunosuprimidos porque sabemos que la aplicación de esteroides va a incrementar esa supresión. El antecedente de osteonecrosis, sabemos que los esteroides son un factor que pueden predisponer a la osteonecrosis. En pacientes anticoagulados, porque no sabemos realmente qué grado de hemartrosis nos podía producir, aunque aparentemente, aunque en teoría sería muy bajo, pero sin embargo el riesgo se incrementa en estos pacientes. Y como tal, no una contraindicación, pero sí un factor que hay que tener en cuenta en pacientes diabéticos que metabólicamente estén controlados, porque sabemos que pueden hacer un pico de las glicemias y se ha reportado que pueden durar hasta 2 o 3 semanas. Entonces sí es importante saber tener estos puntos en cuenta. Y otra contraindicación muy importante es que no exista la posibilidad de una infección circular, que esté cerca de la articulación que vamos a infiltrar, alguna celulitis, algún rash que a lo mejor no está definido, pero vemos la piel roja, eritematosa. Mejor posponer la infiltración en otro momento en el cual sea mejor para el paciente. También importante es el carácter del paciente. Algunas pacientes que son poco cooperadores hacen difícil el procedimiento y muchas veces nos llevan a la falla en este tipo de terapéuticas, porque si tienen alguna fobia a las agujas o simplemente la posición en el que uno los coloca les genera el dolor, pues no vamos a tener buenos resultados. Y ahora el consentimiento informado es una carta médico-legal, la cual a nosotros nos ayuda porque es un proceso invasivo y pues necesitamos que esté firmado. Ahora, es muy importante, como ya lo mencionamos, pensar que esto se tiene que hacer con la mayor seguridad para el paciente. Entonces la asepsia es un punto muy importante. Primero, como ya lo mencionamos, vamos a marcar los puntos óseos y posteriormente realizar la asepsia. Recordar que, la siguiente por favor, que hay que tener el equipo completo, las jeringas de todos los calibres y de todos con las agujas y de los volúmenes que nosotros creamos necesarios para poder realizar el procedimiento, el medicamento que vayamos a infiltrar y pues siempre guantes y todo para que esto sea lo más estéril. Por ejemplo, en el centro de ortopedia donde elaboramos, pues lo utilizamos con la técnica como si fuera un procedimiento quirúrgico, todo estéril, para asegurar, parece algo tan sencillo, pero el sellar perfectamente la herida posterior a realizar la punción es un punto importante. Ahora, ¿qué vamos a infiltrar? Esa es la pregunta que tenemos. Bueno, existen múltiples técnicas, por así decirlo, o combinaciones. Por ejemplo, en cuanto a analgésicos, anestésicos más bien, del tipo de las amidas, esto es lo que más se utiliza, lo que es la bupivacaína, la lidocaína, la mepivacaína y la prilocaína. Aquí en esta tabla vemos, por ejemplo, cuando se mezclan con la epinefrina, pues se incrementa el tiempo de duración, pero tenemos el riesgo de la necrosis, cuando desde que se infiltra la piel, pues incrementa el riesgo de necrosis a nivel tisular. Normalmente la utilizamos simple, y aquí, por ejemplo, está el tiempo de duración del anestésico. La que más tiempo nos da en la articulación es la bupivacaína, la ropivacaína. Sin embargo, estos dos anestésicos, si tienen alguna reacción, como es de absorción lenta, puede tener algún componente en pocos pacientes, pero sí se ha reportado a nivel cardíaco. Entonces sí hay que estar atentos en este tipo de
de pacientes. Ahora, los corticosteroides, ¿cómo van a actuar? Bueno, sabemos que estos son antiinflamatorios potentes de depósito, los cuales van a actuar a nivel de dos vías. La primera, el corticosteroide va a llegar al receptor que está a nivel de la membrana, los receptores de glucocorticoides, y este va a actuar a través de una transactivación en la cual va a ser la activación del gen que mediante la RNA polimerasa 2 va a inhibir los procesos inflamatorios, y la otra va a ser la represión del gen que va a poner en la membrana los receptores. Entonces, mediante estas dos vías, los corticosteroides disminuyen la inflamación y por eso son tan potentes, por así decirlo. Ahora, existen también múltiples corticosteroides, los cuales se pueden utilizar a nivel de la articulación, y pues está la hidrocortisona, la triamcinolona, la metilprednisolona, betametasona, la dexametasona, y dependiendo de su solubilidad, pues son el tiempo de vida biológica más o menos que va a durar. Entonces, pues la betametasona y la casi siempre lo que se utiliza es la metilprednisolona o la betametasona, son los que generalmente los ortopedistas utilizamos para infiltrar las articulaciones, y pues si vemos la vida biológica es de 12 a 36 horas en promedio. Y por ejemplo aquí ya aparece más o menos las presentaciones en los cuales son equivalentes, casi todos son de 40 miligramos o 6 o 4, por ejemplo en la dexa o en la betametasona. Ahora, la viscosuplementación. Ácido hialurónico, tenemos dos tipos: de bajo peso molecular, de alto peso molecular. Estudios como tales han demostrado o se están inclinando hacia un alto peso molecular porque incrementa el tiempo de vida en la articulación y por lo tanto incrementa los efectos. Sin embargo, hay estudios donde se está buscando lo refieren como un peso intermedio, el cual está apenas en estudio y podría ser una mejor solución para este tipo de pacientes. Ya sabemos que principalmente lo aplicamos en osteoartrosis y para con este fin. Ahora, los pacientes obesos, como ya lo mencioné, las salientes óseas son nuestro principal punto de referencia para poder realizar el procedimiento. Entonces, en pacientes obesos es a veces muy difícil poder palparlos. Entonces, para tener una mejor resultado, estaría indicado el uso de ultrasonido o guiado mediante ultrasonido para poder tener una mayor tasa de eficacia. Ahora, es importante, en cuanto al hombro, pues lo que nos interesa es cuáles son las vías de abordaje que podemos llegar. En cuanto al abordaje posterior del espacio subacromial, ¿cuáles son las indicaciones? Pues dolor en el hombro, la tendinitis o lesión parcial del manguito de los rotadores, y como lo mencionamos, la clavícula, el acromion, y pensar en esta estructura de manera tridimensional para tratar de pensar cómo la vamos a abordar. Y como lo marca esta flecha, más o menos sería la dirección que iría nuestra aguja. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en el cual ya marcamos a nuestro paciente. Son los puntos anatómicos que hacemos para una artroscopía de hombro: la apófisis coracoides, el borde anterior del acromion, el borde lateral, el borde posterior en el vértice. Y nos vamos a dirigir la siguiente, por favor. Nos vamos a dirigir del vértice, se dirige dice 2 o 3, 2 centímetros hacia abajo, y la vamos a dirigir hacia el acromion en esa dirección como veníamos la flecha. La técnica dice que nos vamos a dirigir, son más o menos 45 grados hacia cefálico, y se supone que con la aguja tocamos, se palpa la saliente ósea, nos retraemos 1 a 2 milímetros y entonces aplicamos el medicamento. Entonces, con eso estamos asegurando que la posición es la correcta. Ahí está más o menos la infiltración.
Ahora, el abordaje posterior de la articulación glenohumeral, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, en capsulitis adhesiva, en artritis glenohumeral, en artrosis glenohumeral y en la tendinitis del bíceps. Entonces, la siguiente, por favor, como vemos, perdón, ¿podrías regresarla? La posición de la aguja puede ser a 90 grados o la podemos dirigir hacia la coracoides. Ahí son las dos variantes. Estas técnicas hay diferentes, ahorita les estoy diciendo como la técnica clásica, sin embargo existen variaciones y ya depende de la literatura a la que ustedes acudan, que va dirigida pues hacia anterior, unos dicen que a 90, otros hacia 45, dependiendo de la técnica del cirujano. Aquí lo importante es realizar la que nosotros tengamos más familiarizado para asegurarnos que estamos cayendo en el sitio que deseamos. Ok, entonces por ejemplo esta es igual, es para la articulación por abordaje posterior, pero esta la dirige hacia la coracoides y también nos da el abordaje posterior de la articulación. Esta es la anterior, donde la dirigía hacia nada más a 90 grados en la aguja recta, por así decirlo. Y el abordaje de la articulación glenohumeral por vía anterior, pues capsulitis adhesiva, artritis glenohumeral, artrosis y tendinitis de la porción larga del bíceps. Esta técnica nos tomamos como punto de referencia la apófisis coracoides y nos dirigimos 1 centímetro hacia abajo y 1 centímetro hacia lateral, y ahí es donde podemos realizar la infiltración. Otro punto que es importante es la posición del brazo del paciente para poder realizar la infiltración. En la literatura está reportado que para realizar la infiltración de la porción larga del bíceps es necesario pedirle al paciente una abducción de 15 a 20 grados y rotación externa para ahí caer directamente sobre el tendón. Y es importante ahí sobre todo la palpación del émbolo, porque si se siente mucha resistencia es que está directamente sobre el tendón. Entonces es importante retraer un poquito la aguja y sentir como si no existe resistencia, el paciente refiere que él siente como el líquido corre hacia el codo. Entonces ahí estamos seguros que estamos infiltrando la vaina y no el tendón. Y la otra vía es dirigirnos de anterior hacia posterior, pero más hacia 45 grados, pero ahora buscando el punto posteromedial. Y otra que, aunque es raro, pero se puede infiltrar, es la articulación acromioclavicular, que va a estar indicada en artrosis o dolor a este nivel, donde se localiza directamente la articulación y ahí se aplica el medicamento. Entonces, hay diferentes estudios en los cuales se compara qué tan específica o qué tan eficiente es la infiltración solamente por puntos anatómicos y qué también se hace guiada por ultrasonografía. Entonces todos encontraron que aunque se puede tener una falla de un 25 a un 30%, es mucho mejor cuando se realiza guiada por ultrasonido. Entonces, al realizarla por ultrasonido sí es importante estar familiarizado con los planos a los cuales nos vamos cuáles son los planes que tenemos que ir pasando para poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Por ejemplo, aquí viene tener presente pues que tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el deltoides, lo que es el manguito de los rotadores y la cabeza humeral. Y por ejemplo, aunque casi no se ve, aquí viene la aguja, y entonces saber que estamos cayendo en la articulación para a la hora de que nosotros vamos inyectando el medicamento se vaya ¿cómo se llama? Expandiendo la cápsula y poder ver que estamos en el lugar adecuado o el músculo, dependiendo de lo que nosotros queramos infiltrar. Ahora,
También las infiltraciones nos pueden servir como un método diagnóstico. Este es el caso de una pacientita que tuvimos aquí, de 18 años. Ella tenía el antecedente solamente de una luxación y dolor ya de años de evolución. Ella es extranjera y le habían realizado múltiples estudios en su país, sin embargo no habían encontrado algo. Aquí la resonancia nos quedaba una duda, fue por eso que se optó por la artrorresonancia, y podemos ver cómo con el medio de contraste se pueden marcar mejor las estructuras, y en este caso encontramos pues aparentemente una lesión labral, la cual está como generando un efecto de masa y que está lesionando la cabeza. Entonces esto es lo que hemos encontrado hasta el momento. La paciente todavía se encuentra en protocolo de estudio y pues vamos a ver de qué se trata posteriormente, para ver qué tanto nos apoya el ultrasonido, bueno, el estudio con realmente la patología de la paciente. Y es importante esto, el uso de herramientas van a facilitar siempre acertar en el banco, que es lo que nosotros queremos. Entonces, si tenemos la posibilidad de realizarlo mediante ultrasonografía, pues nos va a dar un mejor resultado. Y esto es todo. No sé si exista alguna pregunta aquí en la sala. Por ejemplo, en tratamiento de viscosuplementación, ¿cuál técnica sería la más adecuada para poder hacer la infiltración? ¿Sería conveniente hacerla con la rodilla en flexión o en extensión? Bueno, el día de hoy hablamos más acerca del hombro, pero en estudios que han realizado para viscosuplementación, se supone que ha demostrado mayor eficacia cuando se realiza en extensión e infrapatelar. Sin embargo, es lo que comentamos, la técnica que mejor tiene manejada el cirujano, es porque casi todos lo hacen en flexión, como si fuera a ser un portal, ya sea medial o lateral. Casi todos infiltran lateral. Bueno, la técnica que más se utiliza es lateral, pero por la literatura estudios reportan que es mejor en extensión y subpatelar. Ok, gracias. Y acá hay 2 preguntas. Una es, ¿al cuánto tiempo después de una infiltración podemos aplicar calor local? De Carlos Robledo. Bueno, eso es importante también. Después de realizar la infiltración, está reportado que es mejor aplicar hielo, para tratar de disminuir el edema que podría generar el hecho de una reacción a la articulación. Es importante ver qué tipo de ácido hialurónico estás aplicando en la articulación, si es la pregunta. ¿Y por qué? Porque existen 2 productos, el Symbix y no recuerdo cuál es el otro, que están hechos con la cresta de gallo. Entonces eso es importante en pacientes alérgicos a pollo, huevo, podrían presentar una reacción y hacerte una artritis química. Entonces sí sería importante esos 2 factores, y el calor como tal está indicado que 3-4 días después. Ok, luego el doctor Cuenca la felicita y le pregunta ¿de qué manera afecta la infiltración con esteroides al paciente diabético? Como lo mencionamos, hay estudios en donde se incrementa, hacen picos de glicemia, entonces sí es importante que sean metabólicamente estables. Hay algunos estudios que lo reportan que solamente son por 3 semanas, otros por 4, entonces sí es importante monitorizar esos pacientes. Ya, Carlita. Bueno, si ya no existen más preguntas, eso sería todo y nos vemos dentro de 8 días.